Introducción al diseño robusto Taguchi. El diseño robusto Taguchi tiene su origen en las ideas del ingeniero japonés Genichi Taguchi, quien desarrolló su propia filosofía y método de ingeniería de calidad desde la década de 1950. Fue a partir del éxito de los japoneses en industrias tan importantes como la automotriz y la electrónica que Occidente comienza a fijarse en los métodos utilizados por ellos. De esta manera, los métodos de Taguchi y de otros autores japoneses se introducen en Estados Unidos a partir de los años 80. Taguchi hace varias contribuciones a la calidad y es precisamente en el diseño de experimentos donde realiza sus aportes más significativos con la introducción de lo que él llama diseño de parámetros, que se convirtió en lo que ahora se conoce en Occidente como diseño robusto. Diseño de parámetro o diseño robusto es la determinación de los niveles de los parámetros o factores de procesos de tal forma que cada característica del producto se desempeña con variación mínima alrededor de su valor objetivo. Filosofía Taguchi. Taguchi establece que la calidad de un producto debe ser medida en términos de abatir o reducir al mínimo las pérdidas que ese producto le trae a la sociedad desde que se inicia su fabricación hasta que se concluye su ciclo de vida. Estas pérdidas sociales se traducen en pérdidas de la empresa en mediano y largo plazo. Asimismo, se plantea el enfoque al cliente-sociedad en vez del enfoque al fabricante. La metodología Taguchi establece 3 metas. La primera, diseños robustos insensibles ante el medio ambiente para productos y procesos. La segunda, diseño y desarrollo de productos de modo de que sean robustos a la variación de componentes. La tercera, minimización de variables o variación con respecto a un valor objetivo. Estas 3 metas se concretan en 3 etapas de desarrollo de un producto. La primera etapa, diseño del sistema. En esta, el ingeniero utiliza principios científicos y de ingeniería para determinar la configuración básica. La segunda etapa es el diseño de parámetros. En esta se determinan los valores específicos para los parámetros del sistema, minimizando la variabilidad aportada por las variables de ruido. La tercera etapa, el diseño de la tolerancia. En esta se determinan las mejores tolerancias para los parámetros. Función de pérdida. Un concepto y herramienta clave en el diseño de parámetros es la función de pérdidas, la cual cuantifica la pérdida social que un producto causa cuando sus características de calidad se desvían de su valor ideal. Esta función viene dada por L de Y igual K por Y menos T elevado a la 2, donde K es una constante que depende de la tolerancia y de los costos de reparación del producto. T es el valor designado como meta o valor ideal y Y es la calidad del producto. En la gráfica vemos como Y tiene un valor designado como meta que es T. Si en la función vemos que Y se acerca a T, la función de pérdida se acercará más a 0, que en pocas palabras es lo que nos conviene. Para ello debemos acercar lo más posible Y al valor de T y con este fin logramos o buscamos reducir la variabilidad de Y. Para ello tenemos un límite inferior o especificaciones inferiores y un límite superior o especificaciones superiores. En este intermedio o en el medio de ellos se va a mover los valores de Y para que la función de pérdida sea más pequeña. De esta manera, los procesos de mejora deben estar orientados a reducir la variabilidad de Y en torno al valor ideal de T,
con lo que la pérdida será cada vez más pequeña. Diseño robusto. Es un experimento en el cual se consideran factores de ruido con los cuales se quiere lograr un proceso o producto robusto. Robustez es hacer que un producto o proceso sea insensible o sea resistente a factores de ruido que no son controlables. Un ejemplo de ello es la fábrica de dulces. En este se dice que se cuenta con una fábrica de dulces que tenía un problema con respecto a la plasticidad del caramelo, que era altamente dependiente de la temperatura ambiental, de manera que cuando hacía mucho calor se escurría sobre las manos del consumidor final. Entonces el problema era formular un dulce robusto a la temperatura ambiental. Se encontró un experimento robusto en una nueva formulación del caramelo más resistente a los cambios de temperatura. El efecto de la temperatura ambiente sobre la plasticidad del caramelo antes y después de la mejora. Factores de control de ruido y de señal. Existen básicamente dos tipos de factores: los factores controlables y los factores no controlables. Sin embargo, en un diseño robusto es conveniente una clasificación más detallada del tipo de factores controlables, que pueden influenciar en el proceso en cuanto a su efecto sobre la media y la variabilidad en la respuesta de interés. Se distinguen 4 tipos de factores. El primero es el que afecta solo la media y la variabilidad. El segundo solo afecta la variabilidad. El tercero afecta solo la media y el cuarto no afecta ni la media ni la variabilidad. Factor señal. El factor señal es un factor de ajuste o factor de clase 3, cuyo nivel de operación es seleccionado por el usuario. Por ejemplo, en una tostadora de pan, el factor señal es el mecanismo por el cual se me permite seleccionar el grado de tostado deseado del pan. En el caso de una fotocopiadora, el factor señal es el mecanismo para elegir la oscuridad deseada o la característica de impresión, así entre otros ejemplos. Tipo de estudios de robustez. Los estudios de robustez se clasifican utilizando como criterios el tipo de variable de respuesta y al tipo de existencia o ausencia de factores de señal. Una variable de respuesta puede ser de 3 tipos. La primera, entre más pequeña mejor. Son variables o características de calidad cuya exigencia es que no exceda cierto valor máximo tolerado o especificación superior, y entre más pequeño sea el valor mejor. Por ejemplo, el porcentaje de impurezas en una sustancia o la calidad de sustancia tóxica en un producto alimenticio. El segundo, entre más grande mejor. Son variables o características de calidad a las que se le exige que sean mayores que un valor mínimo o ciertas especificaciones inferiores, y entre más grande sea el valor de la variable es mejor. Por ejemplo, la resistencia de una pieza de plástico inyectado o la blancura de una tela de color blanco. La tercera, valores nominales o valores ideales. Son las variables que deben tener valor específico y que por lo tanto no deben ser menores que una especificación inferior, pero tampoco mayores a una especificación superior. Por ejemplo, tipo de características de calidad con doble especificación, como el diámetro de una tuerca y la longitud de una pieza para ensamble. Diseño de parámetros. La condición fundamental para que un diseño experimental sea de tipo robusto es que exista al menos un factor de ruido para el cual se busca hacer que el producto o el proceso sea insensible a su efecto, sin pretender controlar dicho factor de ruido. Este diseño experimental es de Taguchi. Fue propuesto para determinar la robustez de uno o más factores de ruido y consiste en probar todas las combinaciones de los factores de ruido en cada combinación de los factores de control. Los factores de ruido se clasifican de la siguiente manera. Primero, externos. Son factores generados por el ambiente o las áreas de trabajo. Segundo,
internos, errores del uso del equipo o errores de la maquinaria usada. Tercero, de deterioro. Son factores producidos por el desgaste de piezas o degradación del proceso. Un ejemplo de ello es el caso de un automóvil. Los factores sobre los que no se tiene control o de ruido podrían ser la temperatura exterior, los niveles de humedad, el rango de altitud en el cual el auto va a ser operado durante su uso, etc. La compañía del automóvil no puede decirle a su cliente que no debería operar su vehículo cuando la temperatura esté bajo cero o arriba de cierto punto. Entonces, el objetivo es hacer que el auto resista a estos factores incontrolables, o como diría Genichi Taguchi, robusticidad contra ruido. Una de las desventajas de este diseño es que requiere de una gran cantidad de simulaciones o corridas experimentales, aún utilizando los arreglos ortogonales más pequeños. Es por esto que algunos autores han propuesto como alternativa utilizar diseños factoriales completos o fraccionados clásicos, incorporando los factores de ruido como factores de control y cuidando que el diseño permita estudiar la posible interacción entre unos y otros. Al interpretar dichas interacciones, se elige el factor de control en el cual el impacto negativo del factor de ruido sea menor o mínimo.